A Dios por esta oportunidad de tenerles aquí esta noche. Vamos a iniciar entonando el himno de bienvenida, el himno de bienvenida, que creo que ya está aquí atrás de mí. ¿Todavía no? Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón y ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó y un momento te dejó, ya nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, tus profecías te amparó, peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Con su tierna compasión, Dios nos dio consolación. Contestó nuestra oración, te ha traído. Esta alegre reunión que rebosa animación, canta hoy el dulce son, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor, para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión, no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz, aleluya. Himno 233. 233. Existe un lugar en el cielo, lugar para ti, para mí. Verdades divinas nos dicen que hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser, hogar de los
los hijos de Dios. Lugar de reposo alcanzado, qué hermoso el cielo ha de ser. En el cielo no habrá más pesares, ni habrá nada más que desear. La luz de siempre ilumina, qué hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser. Hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado, qué hermoso el cielo ha de ser. Las aguas de vida que emanan y los salvos podremos beber. ¡Qué gran regocijo tendremos! ¡Qué hermoso el cielo ha de ser! ¡Qué hermoso el cielo ha de ser! Hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado, qué hermoso el cielo ha de ser. Muy buenas noches a todos ustedes, hermanos, Dios los bendiga. Antes de dar inicio, vamos a pasar a nuestros niños a las clases. La orden de esta noche es de 4 a 6 años. El cuarto va a ser el número 3 a todos nuestros niños. Y de 7 a 10, hermanos, van a pasar al cuarto número 4. Todos los niños, hay clases en esta noche para que así puedan pasar ellos a sus clases y los puedan estar ahí con ellos tranquilamente. He tenido la cordial invitación en esta noche, hermano, de presentar al expositor en esta noche. Para aquellos, normalmente ya todos lo conocemos a él. El hermano es Ildefonso Rodríguez, él es predicador y anciano de la Iglesia de Cristo en Corpus Christi. Sin antes, hermanos, por favor, todos están tranquilos, hermanos. Hermano Ildefonso, por favor, predícanos la palabra en esta noche. Con permiso. Me gusta tomar una foto, hermano, de la audiencia que le predico, solo que quiero hacer eso primero, solo que una sonrisa, por favor, para que así no se miren que lo estoy haciendo sufrir. Salieron chulos. Primeramente, antes de empezar el mensaje hoy por esta noche, hermanos, quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en esta noche, a todos mis hermanos y hermanas quienes han viajado de larga distancia para estar reunidos aquí con la congregación de Edinburgh, Texas. Nosotros nos complacemos en reunirnos y cantar alabanzas a nuestro Señor Jesucristo, y siempre es un gozo para todo cristiano, o debe ser un gozo para todo cristiano, en que podamos reunirnos y alabar a nuestro Padre Celestial por medio de los cantos y aún también por medio del estudio de la palabra de Dios. Yo sé bien que en estas reuniones se encuentran hermanos entre nosotros que están dirigiendo a congregaciones y aún con más edad de unos, aún con más capacidad que uno. Y hermanos, gracias porque ustedes también están aquí y por el privilegio que me dan de estar ante ustedes en esta ocasión para predicarles la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en el estudio de esta palabra y así pues podamos todos salir edificados de este lugar. Antes de empezar hoy en esta noche, quiero primeramente ir a Dios en oración para así que nos podamos encomendar hacia Él y para que Él sea el que nos dirija nuestra mente y corazón en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar.
Señor y eterno Padre, gracias le damos nuevamente, porque nos ha reunido aquí en este local, eterno Dios, para estudiar su palabra. Y al hacerlo, eterno Padre, le ruego pues que usted quite todo estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, eterno Dios. Queremos nosotros sinceramente acercarnos a tu palabra con el propósito, eterno Padre, de estudiarla y de engrandecer nuestro conocimiento, y así, Padre bendito, de dejar que ella nos comunique, y al comunicar su palabra a nuestra mente y corazón, eterno Dios, le ruego que nos ayude a cada uno de nosotros, para que así pueda existir un examen de sí mismo, para darnos cuenta, eterno Padre, si acaso hay algo que esté perjudicando mi relación hacia usted, eterno Dios. Y si existe algo, eterno Dios, le ruego pues que en esta noche, Padre Santo, usted recoja el fruto que usted habrá de plantar en la mente y corazones de aquellos quienes están en estas condiciones y necesitan que corregir su situación, su vida, eterno Dios, ante usted. Le ruego pues por este servidor suyo, Padre bendito, que me ayude con los pensamientos que usted me ha puesto en mi corazón y mente al estudiar, al meditar sobre este tema, eterno Dios, de importancia para todos nosotros. Y al hacerlo, eterno Padre, que así su palabra sea la cual esté patente en la mente de nosotros, que mis opiniones, que mis preferencias, eterno Dios, estén a un lado, pero que tu palabra siempre, eterno Padre, permanezca en nuestras mentes y corazones. Le damos gracias, eterno Dios, por todo esto. Y gracias le damos en el bendito nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Los hermanos de aquí me han asignado el versículo Hechos 2:42 para que usted y yo lo podamos estudiar en esta noche. Pero antes de que nosotros lleguemos a un estudio y de llegar al punto en que usted y yo podamos hacer un exégesis de este pasaje, primeramente quiero dar un preámbulo hacia este versículo, para que así nosotros podamos entender completamente lo que nuestro Señor Jesucristo, o más bien Lucas, el escritor de este libro, nos quiere comunicar, para que así usted y yo estemos enteramente preparados con lo que dice el versículo 42, y así podamos no solamente asimilarlos a la vida nuestra, pero aún también que nosotros podamos poner en práctica aquellas cosas que el versículo 42 nos dice. Usted seguramente sabe bien de que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él anduvo en tierra, Él anduvo tratando de, escogió a 12 hombres que le pudiera Él, nuestro Señor Jesucristo, comunicar ciertas cosas que ellos después de la partida de sí mismo, de Jesucristo, ellos podían comunicarle al resto de la gente. Él logró escoger a estos hombres, y durante un tiempo de quizás 3 años y medio, nuestro Señor Jesucristo vino a comunicarles a estos hombres cosas que eran de importancia y cosas que ellos deberían de entender, cosas que ellos habían de usar inmediatamente después de que nuestro Señor Jesucristo ascendiese hacia el cielo. Esto lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 9 en adelante. Y nosotros podemos ver que cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra, Él continuamente nos enseñaba, no solamente a los apóstoles, a la gente que le rodeaba, sino que también a nosotros por medio de la Escritura, de que Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él no vino para comunicar las cosas de Él. Él no vino para comunicar su propia doctrina, sino que Jesucristo vino para comunicar la doctrina, la enseñanza de su Padre. Por ejemplo, miramos nosotros en Juan capítulo 7 y versículo 15, en donde la palabra del Señor nos enseña la siguiente manera. Juan capítulo 7 y versículo 16 dice así la palabra: Jesucristo le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios,
conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Noten lo que Jesucristo declara aquí. Primeramente, Él declara de que Él vino con la intención de comunicar aquello lo cual su Padre había comunicado que Él, Jesucristo, debería de comunicar cuando Él estaba aquí en la tierra. Por eso en Juan capítulo 12, versículo 48 en adelante, note lo que vuelve a repetir. Juan capítulo 12, versículo 48 en adelante, dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he venido hablando por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Noten lo que dice nuevamente Jesucristo. Ahora, cuando usted y yo leemos estos dos versículos, o estos versículos que hemos dado lectura en esta ocasión, nos damos cuenta de varias cosas. Número uno, si Jesucristo vino al mundo para comunicar las palabras del Padre, la pregunta lógica que le tenemos que hacer al texto es esta: ¿cuándo hubo comunicación entre ellos? Es decir, entre el Padre, el Hijo, y aún también el Espíritu Santo, porque al rato vamos a ver de esto. ¿Cuándo hubo comunicación entre ellos concerniente a este punto? Y nosotros tenemos que llegar a la conclusión, por medio de lo que la Escritura nos enseña, que toda obra desde la eternidad se ha venido a comunicar. Es lo que Pablo dice en Hechos capítulo 15, versículo 18. En Hechos capítulo 15, versículo 18, el apóstol Pablo, tratando un asunto crítico en la iglesia del Señor en este momento, concerniente si los gentiles eran parte de la iglesia o no, note lo que él dice. Hechos capítulo 15, versículo 18, dice la palabra: dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Los lexicógrafos nos enseñan que la palabra de tiempos antiguos quiere decir desde la eternidad. Cuando uno hace un estudio de estas palabras, nos damos cuenta de que se está comunicando, quien está diciendo estas palabras, nos está comunicando de que Dios ha llegado de acuerdo, ha comunicado entre sí mismo, la deidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual son uno. 1 Juan capítulo 5, versículo 7, han comunicado entre sí mismo concerniente a la doctrina que se había de enseñar. Y digo esto porque el Padre se la comunica al Hijo, Jesucristo se la comunica a los apóstoles, el Espíritu Santo aún también inspirando a estos hombres. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 habla de esto, que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron las cosas concerniente a Dios, pero el Espíritu Santo aún Él no habló por su propia cuenta. Juan capítulo 16 y versículo 13 dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta enseñanza, hermanos, es importante, porque primeramente nosotros nos damos cuenta de que esta enseñanza no vino de ningún hombre. Esta enseñanza que los apóstoles recibieron, la recibieron de Jesucristo, es decir, la recibieron de Dios. Porque Jesucristo, según Mateo capítulo 1, versículo 23, dice que su nombre iba a ser Emmanuel, lo cual quiere decir Dios con nosotros. La recibieron de Dios. Estoy hablando de la deidad. La recibieron de Dios y fue comunicada a ellos. Y esta enseñanza que Jesucristo les comunica a ellos, cuando Jesucristo muere y resucita y aparece por 40 días a sus discípulos, les trae a su memoria esta enseñanza importante. Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice: porque toda autoridad se me ha sido dada en los cielos como en la tierra. Por tanto, ir a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado a vosotros.
Jesucristo hablándole a sus discípulos, que ellos procuraran enseñar lo que Él, Jesucristo, les había enseñado a ellos. Y es interesante de que cuando Jesucristo ya está listo para ascender hacia el cielo y que se le aparece a los discípulos en otra ocasión, en Hechos capítulo 1 y versículo 3, note lo que dice. Hechos capítulo 1, versículo 3 dice: a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pregunta: ¿por qué es de que Jesucristo ahora les enseña a sus discípulos concerniente al reino de Dios? Es que el reino de Dios ya estaba aproximándose. El reino o el inicio del reino de Dios ya estaba aproximándose. Las profecías que se habían escrito en el Antiguo Testamento, tal como Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4, tal como Daniel capítulo 2, versículo 44, tal como Zacarías capítulo 6 y versículo 12 en adelante, tal como Miqueas capítulo 4, versículo 1 en adelante, Miqueas capítulo 5, 1 en adelante, profecías que se habían escrito en el Antiguo Testamento ya estaban acercándose el cumplimiento de ellas, como dice Marcos capítulo 9, versículo 1. Y Jesucristo tomó tiempo para volver a recalcarles sobre aquello lo cual Él les había enseñado, la doctrina que Jesucristo les había comunicado continuamente a ellos, y que ahora el Espíritu Santo iba a tomar su lugar como consolador sobre los apóstoles para llevarles a cabo y para inspirarlos para predicar esa doctrina. Noten que en los libros sinópticos, como el libro de Juan, menciona la palabra doctrina, enseñanza. Pero ya cuando llega en el libro de Hechos, miramos una diferencia en la doctrina. Ahora es doctrina o enseñanza de los apóstoles. Y luego más adelante el apóstol Pablo ya la viene a comunicar como la sana enseñanza. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 10, sana doctrina. 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 3, sana enseñanza. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13, sana doctrina. Tito capítulo 1 versículo 9, sana enseñanza. Tito capítulo 2 versículo 1, sana doctrina. Esta doctrina es la misma. Y Jesucristo ahora le está enseñando parte de ella. Y la parte que le está enseñando es sobre el reino de Dios. Solo que le hago la pregunta al texto: ¿qué es lo que Jesucristo le enseñó a sus apóstoles en ese momento de que Él toma para enseñarles o volver a recalcarles a sus discípulos concerniente al reino de Dios? Número 1. Si vemos nosotros en la Biblia, cuando usted y yo estudiamos la Biblia, la autoridad que nosotros recogemos para poder decir, bueno, esta es la voluntad de Dios, es por mandamiento directo, es por ejemplos aprobados y es por inferir del texto. Pero la inferencia que venimos nosotros a recoger del texto tiene que concordar con la palabra de Dios, con la Biblia. No podemos nosotros inferir algo y luego la Biblia no enseñar o respaldar esto lo cual nosotros hemos concluido. Porque si acaso es así, entonces yo estoy enseñando falsa doctrina. No estoy de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad absoluta y a ella tenemos nosotros que medirnos nosotros. Entonces cuando digo que Hechos capítulo 1 versículo 3, de ahí vamos a inferir ciertas cosas, tenemos que comprobarlo con la palabra de Dios. Porque la pregunta que le voy a hacer al texto es: Jesucristo, ¿qué fue lo que le enseñaste a los discípulos? ¿Qué fue lo que le enseñaste a los discípulos concerniente al reino de Dios? Y noten lo que el contexto nos enseña. Número 1, nos enseña que la predicación de la palabra de Dios, lo cual ahora nosotros conocemos como buenas nuevas, se tenía y se tiene que predicar. Se tiene que predicar.
Los apóstoles inmediatamente llegaron a esa conclusión. Por eso Pedro se levanta entre los discípulos, Hechos capítulo 1, versículo 14, a predicar la palabra de Dios, o Hechos capítulo 2, versículo 14, a predicar la palabra de Dios. Se levanta entre los 11 a predicar. ¿Qué predica? La palabra de Dios. Segundo, miramos nosotros que en la predicación, el apóstol Pedro está predicando sobre Jesucristo, las buenas nuevas. Y cuando llega al versículo 36, noten que él establece una conclusión y una invitación a la gente que estaba delante de él. Y digo yo que es conclusión y invitación, porque la gente responde: varones hermanos, Hechos 2:37, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro se levanta y dice: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros. Y luego miramos nosotros en versículo 41 que 3,000 personas fueron bautizadas. Y luego miramos el versículo 47, miramos que Dios es el que añade y añadió en aquel día 3,000 almas a la iglesia. Entonces, ¿qué conclusión llegamos aquí? Número 1, llegamos a la conclusión que la enseñanza que Jesucristo se le dio a los discípulos fue de que deberían de predicar el evangelio. Y que no es lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 es el mandamiento a los discípulos de predicar. No solamente en Judea, pero hasta los fines de la tierra. De predicar la palabra de Dios. Es el evangelio. Pero también noten que Jesucristo les hace ver la importancia de que cuando se predica la palabra del Señor en su pureza, esta palabra va a llegar hasta lo más profundo del ser humano. Es decir, va a entrar a su mente, va a entrar a su corazón. Hechos capítulo 4, versículo 2 dice que la palabra de Dios es poderosa, es potente, más cortante que una espada de 2 filos, y que penetra hasta el alma, hasta el espíritu del hombre. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que le predicamos nosotros. Tenemos que predicarla y enseñarla para que entre hasta la profundidad del ser, para que ella pueda producir el fruto que necesita que producir. Y eso es lo que vemos en Hechos capítulo 2. Pero también vemos la importancia del plan de salvación. Y aunque aquí miramos nosotros que Pedro dice: arrepentidos y bautícese, es que esta gente ya había llegado al punto de creer. Ellos creyeron que crucificaron a Cristo Jesús. Por eso preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque el versículo 36 dice: certísimamente ustedes han crucificado a Jesucristo. Ellos entendieron esto, creyeron que Jesucristo fue crucificado. Y ellos entonces confesaron: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dice: arrepiéntase y bautícese. El plan de salvación. Entonces necesitamos que entender que la doctrina a la cual se le comunicó a los apóstoles fue esta. Cuando dice que les enseñó sobre el reino de Dios, fue esto: de que ellos necesitaban que enseñar a la gente que ellos estaban fuera del reino de Dios. Y digo esto porque hoy en día hay tensiones, hay personas que enseñan de que no es necesario de tener o de someterse al plan de salvación que la Biblia enseña. Es decir, usted puede hacer cualquier decisión, es decir, en las denominaciones, puede aceptar a Cristo Jesús en las denominaciones, y cuando usted llega a la iglesia de Cristo, hay algunos que dicen: it's okay, está bien, eres mi hermano en Cristo. Pero la Biblia no enseña eso. Mateo capítulo 12, versículo 48 en adelante, Jesucristo está predicando y enseñando la palabra de Dios. Y de repente llega su madre y sus hermanos, y alguien le hace saber a Jesucristo: ahí está tu madre y ahí están tus hermanos. Y Jesucristo dice: mi hermano es aquel el cual hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros nos llamamos hermanos en Cristo, es porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios. La estamos llevando a cabo como la palabra del Señor nos enseña. La persona que es de la denominación no es mi hermano en Cristo, porque ellos no llevan la voluntad de Dios. Ellos no están llevando a cabo la voluntad de Dios.
Entonces miramos nosotros que esta es la doctrina que Jesucristo les predica y les enseñó a sus discípulos. Esta es la doctrina. Entonces les enseñó concerniente a la entrada del reino de Dios. Y les enseñó que uno como nosotros, predicadores, dice, bienaventurados los que llevan las buenas nuevas. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Les enseñó que ellos que llevan las buenas nuevas solamente tenían parte en el plan de salvación. Es decir, de predicarles y enseñarles de que ellos estaban equivocadamente en contra de Dios. De que ya no tenían la relación con Dios que tenían antes de pecar. Sino que ahora se habían apartado de Dios a consecuencia de sus transgresiones y pecados. Es lo que dice Isaías 59, versículo 2. Jehová Dios dice, yo no me he apartado de ustedes, sino que ustedes se han apartado de mí por causa de sus pecados, de sus transgresiones, ustedes se han apartado de mí. Entonces el hombre tiene que buscar una manera en cómo reconciliarse con Dios, de regresar a Dios. Y es cuando nosotros, quienes llevamos las buenas nuevas, predicamos y enseñamos, tenemos nuestra parte. Pero luego viene la parte de Dios. Y la parte de Dios ocurre cuando la persona obedece el Evangelio, viene a entrar a las aguas del bautismo. En las aguas del bautismo, cuando entra allí, ya empieza la parte de Dios. Y esto es lo que muchas gentes que se encuentran en las denominaciones no entienden. Es Dios el que añade a la iglesia, nosotros no añadimos a la iglesia. Nosotros no tenemos el poder. Tenemos el poder para predicar. Por eso dice Hechos 2:47, y Dios añadió aquel día. Dios es el que añade a la iglesia. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13. El apóstol Pablo dice que por un solo espíritu fuimos bautizados en la iglesia, en el cuerpo. Colosenses 1:13 dice que somos trasladados, y aunque allí no incluye el Espíritu Santo, pero cuando nosotros combinamos todos estos textos, nos damos cuenta que es Dios el que hace todo eso. Y es lo que estaba enseñando Pedro. Y es lo que enseña Hechos capítulo 1, versículo 2, el 1 en adelante. Esa doctrina se la enseñó Jesucristo, vino a recalcar sobre ella cuando los discípulos estaban listos para recibir el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Estamos entendiendo, lo estamos probando esa inferencia con el contexto. Además de eso, miramos nosotros que Jesucristo aún también les enseñó sobre la adoración. Ahora sí ya entramos al texto. Basta con el preámbulo, ¿verdad? Entramos al texto, a hacer un exégesis del texto. En Hechos 2:42 miramos nosotros que la palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten lo que dice aquí el texto. No solamente Jesucristo les enseñó sobre el plan de salvación y la entrada al cuerpo de Cristo Jesús, y quién entraba y quién no entraba. Miramos nosotros que Jesucristo aún también les enseña sobre la adoración, porque era importante. La iglesia ya se iba a empezar y Jesucristo quería darles a entender a sus discípulos en la manera en cómo se iba a adorar dentro del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cómo se iba a adorar? Ahora ya esta enseñanza se le llama la doctrina de los apóstoles. Pero vamos a ver lo que dice el texto. En el versículo 2 dice primeramente, dice, y perseveraban. La palabra que aquí se usa, y me estoy refiriendo a los lexicógrafos. Yo por lo menos uso a 3 personas, los cuales yo he respetado a través de mi ministerio, porque ellos son personas quienes dan sabiduría a las palabras griegas que se usan en el texto. Son hombres estudiados, son eruditos en su campo de estudio. Uso W.E. Vines, uso Thayers y un hombre también que se llama Bullinger. Bullinger me enseña diferentes partes en el Nuevo Testamento en donde esta palabra se usa, para que la pueda yo entender más ampliamente, para que la pueda conocer aún más, y para que así le venga a dar más sentido al texto que estamos estudiando. Entonces, los lexicógrafos enseñan lo siguiente. La palabra griega, proskateros,
es la palabra perseverar. Y esta palabra, de acuerdo a estos tres hombres, dicen que es una palabra que enseña un estricto apegarse o apegarse estrictamente a lo que sigue. Que no hay ninguna desviación. Y cuando yo miro esta palabra perseverar, entonces miro yo que el texto me está enseñando de que no hay lugar para innovaciones. No hay lugar para innovaciones. No se puede entrar algo nuevo a lo que el texto ya declara. Uno como cristiano, que ya es miembro del cuerpo de Cristo Jesús, tiene que sujetarse, tiene que apegarse a lo que Jesucristo les enseñó a los apóstoles y los apóstoles le enseñaron a la iglesia en aquel entonces. ¿Tiene que? No podemos desviarnos de eso. Eso es lo primero que miramos en el texto. Segundo, miramos los 5 elementos de adoración en ese texto. Miramos la predicación, la enseñanza, miramos el cantar, miramos la ofrenda, miramos la cena del Señor y miramos la oración. Los 5 elementos que la iglesia de Cristo, que los apóstoles enseñaron a la iglesia de Cristo en aquel entonces, y que nosotros debemos de someternos, debemos de pegarnos a esa enseñanza y no desviarnos y no entrar ninguna innovación en el cuerpo de Cristo Jesús concerniente a la adoración. Y digo esto porque ahora hay mucho, eso es innovación. Ahora hay mucho, eso es innovación. Ahora hay hermanas en Cristo sirviendo la cena del Señor. Esa es innovación. Todo eso es innovación. Todo lo que está aparte de lo que dice aquí es innovación. Miren, la predicación y la enseñanza, pues ya la hemos visto que el apóstol Pedro se paró y predicó, enseñó. Pero noten la palabra que dice aquí en Hechos 2:42, porque el tiempo se me pasa, hermano. ¿Cómo quisiera tener toda la noche aquí con ustedes? Pero yo sé que ustedes ya tienen hambre. Ya miro a unos que ya están pocos cansados, ya quieren comer, ¿verdad? Bueno, ahorita estamos comiendo espiritualmente. Ok. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros. La palabra comunión aquí es la palabra cononía. Y esta palabra cononía se usa para demostrar el cantar y la ofrenda. Por ejemplo, vamos a estudiar un poco sobre el cantar. La palabra cononía, cuando vemos nosotros en Efesios, la palabra cononía, de acuerdo a los lexicógrafos, dice lo siguiente. Definen la palabra como comunión, participación, compañerismo. Es decir, compañerismo uno con el otro. Entonces, cuando vamos a Efesios capítulo 5 y versículo 19, cuando nos habla el texto concerniente al canto, note lo que dice Efesios 5:19. En Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra cononía, o la definición de la palabra cononía, se encuentra en el versículo 19, hablando entre vosotros, comunión con nosotros, uno con el otro. Esa es la palabra cononía. Cuando cantamos, nos estamos cantando uno al otro, nos estamos amonestando uno al otro. El canto tiene amonestación, el canto tiene enseñanza. Y es por esto el hermano que se para al frente, ¿verdad? Tiene que entender la severidad y la importancia cuando se paran frente a dirigir el canto. Porque el canto nos está enseñando. Pero la parte importante es que estamos teniendo comunión uno con el otro en el cantar. Colosenses capítulo 3 y versículo 15 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Colosenses capítulo 3 y versículo 15 dice así. Bueno, el versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Solo que entonces, cuando leemos en Hechos 2:42, la palabra comunión, cononía, la cononía incluye el cantar. No solamente escuchaban la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios, la cual escuchaban en aquel entonces por labios de Pedro, pero ellos también tenían comunión uno con el otro por medio del canto. La palabra cononía enfatiza eso, pero la palabra cononía aún también enfatiza nuestra ofrenda, nuestro dinero. Nota lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 14. En Filipenses capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera a la iglesia de Filipo. Filipenses 4:14 dice: sin embargo, bien hiciste en participar, ahí está la palabra cononía, en participar conmigo en mis tribulaciones. El apóstol Pablo alaba a la congregación de Filipo porque esta congregación fue la única congregación que le ayudó al apóstol Pablo concerniente a esto. Aun cuando estaba en Corinto, una congregación rica, una congregación financieramente con dinero, pero Pablo les comunica estas palabras a estos hermanos: he tenido que robar a otras iglesias por tal de administrarles a ustedes. Pero los hermanos en Filipo le ayudaron y participaron con Pablo. La palabra, estamos estudiando la palabra coronía, participaron con Pablo. ¿Y cómo participaron? En ayudarle financieramente. ¿No se la puede creer? Bueno, vamos entonces a 2 de Corintios capítulo 8 versículo 4. 2 de Corintios capítulo 8 versículo 4 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar, otra vez la palabra cononía, en este servicio para los santos. La pregunta es, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? De una contribución, de una participación en una contribución. Está hablando de dinero. Dice, hermano, todavía no, yo creo que no lo puedo entender muy bien. Bueno, vamos a capítulo 9, versículo 13. 9, versículo 13. Pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profecían al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra, ¿qué? Contribución, cononía, para ellos y para todos. Para ellos y para todos. Ahí está, ahora sí se la cree. La palabra cononía se refiere no solamente al cantar, se refiere también a la ofrenda. Solo que tenemos la predicación, la enseñanza, el cantar y la comunión. 3 elementos que Dios o Jesucristo le enseña a sus discípulos que le deben enseñar a la iglesia concerniente a la adoración. Y luego viene la cena del Señor. Y claro que ahí está, ¿verdad? No tenemos problema con eso porque dice la cena del Señor. Y la cena del Señor era simplemente para traer a memoria lo que Jesucristo había hecho por nosotros. Ya Pablo lo enseña en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Para tener memoria de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y luego las oraciones, ahí también está la palabra oraciones. Las oraciones son importantes. Colosenses capítulo 4, versículo 1 adelante habla de esto. Primero de los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 en adelante habla de oración. Efesios capítulo 6, versículo 18. Todos estos versículos hablan de la oración. 1 Timoteo 2:1. Y hay textos que nos enseñan sobre la oración, por quién debemos orar, y etcétera. Pero mi punto en esta noche es simplemente de establecerle a ustedes que son 5 elementos en el culto, que Jesucristo le enseña a sus discípulos. ¿Recuerda el tema principal? La sana enseñanza o la sana doctrina. Es lo que estamos estudiando. Y la sana doctrina es sobre el reino de Dios. Es decir, cómo
cómo se llevó a cabo para entrar al cuerpo de Cristo Jesús. Porque todos tienen sus planes. Hoy en día todos tienen sus planes de salvación. Aún en el tiempo del apóstol Pablo, ¿sabían ustedes que había 3 planes de salvaciones? El libro de Gálatas los menciona. Había el plan de salvación de los judíos, había el plan de salvación de los judaizantes, y luego el plan de salvación que Pedro, o más bien Pablo, enseñaba. Esos son los 3 planes de salvaciones que el libro de Gálatas está enseñando. Y Pablo, con buenos argumentos, viene a formular argumentos para enseñarle tanto a los judíos como a los judaizantes, están equivocados. Y así un día también nosotros tenemos varios planes de salvaciones. Planes de salvaciones que el hombre ha establecido, pero solamente hay uno que el Señor ha puesto por delante. Y esto no incluye el bautismo de Juan el Bautizador. Porque aún el bautismo de Juan el Bautizador, que fue directamente establecido por Dios, Isaías capítulo 40, versículo 1 adelante, llegó un tiempo cuando Dios ya no aceptó ese, sino que ahora en la era de Jesucristo, Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante dice, hay un solo bautismo, un solo bautismo. Y es por esto que Priscila y Aquila, cuando escucharon a aquel hombre elocuente predicando la palabra de Dios, en Hechos capítulo 18, versículo 24, este hombre estaba tremendo en su predicación. Pero ¿sabían qué? Solamente había sido bautizado en el bautismo de Juan el Bautizador. No había sido bautizado con el bautismo de Jesucristo. Y por eso Priscila y Aquila lo ponen aparte, enseñándole más exactamente la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros esto? Porque en el capítulo siguiente, ahora el apóstol Pablo anda por la región de Éfeso y se encuentra a ciertos discípulos y les pregunta, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Y ellos dijeron, el bautismo de Juan. Y Pablo les dice que tienen que ser bautizados correctamente. Solo que el texto nos enseña eso. Nos enseña. Y nosotros tenemos que entender que eso es la manera en cómo entra la persona en el cuerpo de Cristo Jesús. Y luego empieza de los demás. Hermano, el tiempo ya se me terminó, pero simplemente déjenme acabar con lo siguiente. Si entre nosotros se encuentran personas que nos están visitando, recuerde esto, que Jesucristo vino a este mundo enseñando una doctrina que no era de Él, sino que era del Padre. Esta doctrina que Él enseña del Padre viene desde la eternidad. Ningún hombre ha establecido esta doctrina. Dios es el que la ha establecido. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él comunicó esta doctrina. La vino a comunicar. Y esta doctrina que se comunicó a los apóstoles, ellos desde el momento que la iglesia se empieza en Hechos 2, 1 en adelante, ellos comienzan a comunicar esta doctrina. La comienzan a comunicar por epístolas y la comienzan a comunicar por medio de predicación. Es por eso que el apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 15 de la siguiente manera. 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 15 dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Así que, hermanos, estar firmes y retener ¿la qué? La doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es la misma doctrina. La misma doctrina que se le enseñó a los apóstoles, a aquellas personas que Jesucristo escogió. Hago distinción porque alguien puede decir, bueno, fueron los apóstoles y luego vino Pablo. Bueno, vino Pablo, pero Pablo fue enseñado directamente por el Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 1, versículo 14, note lo que dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, noten, revelar a su Hijo en mí, para que yo les predicase entre los gentiles
No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esos versículos nos demuestran que el apóstol Pablo aprendió directamente del Señor y directamente del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Nota lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, texto que ya hemos citado, concerniente a la cena del Señor. Pero nota lo que dice 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y lo que le estaba enseñando el apóstol Pablo era sobre la cena del Señor. Solo que lo mismo que le enseñó Jesucristo a sus apóstoles, lo mismo se le enseña al apóstol Pablo. Porque también miramos nosotros que dice en 1 Corintios capítulo 16 y versículo 1. 1 Corintios capítulo 16 versículo, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Noten el apóstol Pablo dando orden de decir, así lo he ordenado a la iglesia de Galacia. ¿Por qué? Porque el Señor me lo reveló y así lo enseño. Solo que ya tenemos dos mandamientos. Tenemos la ofrenda y tenemos la cena del Señor. Y si acaso esto no es suficiente, pues ya miramos nosotros que 2 de Pedro 1:21 dice que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y si fue inspirado por el Espíritu Santo, de acuerdo a Juan capítulo 16, versículo 13, le iba a enseñar al apóstol Pablo todas las cosas que él debería de saber. Entonces, conclusión. La palabra del Señor nos enseña que existe una sola doctrina. Una sola doctrina. Y usted y yo no tenemos la autoridad de cambiar esta doctrina. Usted y yo tenemos la obligación de obedecerla. No está en nuestro lugar de cuestionar lo que Dios nos dice. No está en lugar nuestro de añadirle a lo que Dios nos ha dado. Nuestro lugar es de obedecer lo que Dios dice concerniente a la adoración. Necesitamos que esa es la voluntad de Dios. Porque aún siendo religioso podemos perdernos. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo que enseña la palabra del Señor. Es por esto que cuando nosotros somos bautizados, inmediatamente el Espíritu Santo comienza la obra de santificación. Y la obra de santificación es para renovar nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Renovar nuestro entendimiento. El apóstol Pablo pone de esta manera en 2 Corintios 3:18. Nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Hasta que lleguemos a la voluntad de Dios. Porque nuestra carne aún todavía lucha. Nuestra carne lucha con el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice que hay una lucha, hay una guerra entre nuestro espíritu y la carne. Y cuando yo no vengo a darle satisfacción al espíritu por medio de la palabra del Señor, lo cual el espíritu necesita la palabra de Dios, entonces nuestra carne se agarra fuerza. Y es cuando entramos en problemas en nuestra vida. Porque Satanás es lo que tenta la carne. Y la carne tiene deseos. Y las concupiscencias de nuestra carne son fuertes. Son fuertes. Que en ocasiones no podemos detener. Entonces, ¿qué dirá usted hoy en esta noche? ¿Qué dirá? Amigo o amiga que nos visitas, ¿entendiste lo que Dios te comunicó en esta tarde? Que tus pecados y tus transgresiones te han apartado de Él. Pero Dios te ama. De tal manera Dios ha amado al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Dios te ama. El amor ha salido de Dios. 1 Juan capítulo 4, versículo 8 y 9. Nosotros no hemos amado a Dios primero, sino que Dios nos ha amado a nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 5, Romanos 5, 8 dice que aún estando en pecados, Dios ha enviado a su Hijo unigénito por nosotros. Ese es amor. Te ama Dios.
Pero la pregunta hoy en esta noche es, ¿amas tú a Dios? No hay problema el amor de Dios hacia ti. ¿Amas tú a Dios? ¿Amas tú a Dios tanto de que estás listo para reconciliarte con Él? Porque en estos momentos estás apartado de Él. Estás sin esperanza. Estás sin esperanza en este mundo. Efesios 2, 11 y 12. No importa lo que nadie te diga, no tienes esperanza. Porque no estás con Dios. La Biblia es lo que enseña. Pero en esta noche lo puedes arreglar. Lo puedes arreglar, venir a Dios. El agua está lista. Hay hermanos aquí preparados que te pueden bautizar para superar tus pecados. Y cuando entras al agua del bautismo, Dios se encarga de lo demás. Te levanta las aguas del bautismo, así como levantó a Jesucristo ante la muerte. Romanos 1:4, Romanos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dios te levanta a una vida nueva. Efesios 2:1. Y desde ese momento en adelante, el Espíritu Santo viene sobre usted. Es decir, el Espíritu Santo empieza su obra. Y la obra que Él empieza es la obra de santificación. El Espíritu Santo es el que te añade al cuerpo y Él ya empieza a ayudarte para que llegues a lo que dice Efesios capítulo 4 y versículo 13, a una plenitud, a una medida de Cristo Jesús. Y lo hace por medio de la palabra. No milagrosamente, por medio de la palabra. ¿Estás listo? La decisión es tuya, de nadie más. Hermano o hermana, ¿cómo está tu vida? Jesucristo ya nos ha enseñado que existe una adoración hacia Él. ¿Y saben el propósito de la oración? Para enseñar nuestro agradecimiento hacia Él. Jesucristo y Dios, bueno, ya han hecho todo ellos. Cuando me refiero a Dios, el Padre, han hecho todo. Y nosotros en ocasiones tomamos la adoración como algo, cosa ligera. Es una demostración de nuestro agradecimiento hacia Él. Y cuando no venimos a los servicios, cuando no participamos en la cena del Señor, cuando no damos de lo que Dios nos da, usted no tiene nada en este mundo que usted lo ha fabricado o lo ha tenido por sus propias fuerzas. Moisés le dice a los israelitas en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 en adelante, cuando entres a la tierra prometida, no te olvides de Dios, quien te lo dio todo. Y nosotros ya nomás alcanzamos unos $15 la hora, $20 la hora, nos olvidamos de Dios. Pero queremos tener nuestro carrito, nuestra troquita, nuestra casita. Y Dios, que te dio todo, te dio la salud, te dio el dinero, te dio todo. Le volteamos la espalda. La Biblia dice que todo es de Dios. Salmo 50, 11 en adelante. Dios dice al salmista, si yo necesitaría algo, te preguntaría a ti, todo es mío, todo es mío, todo es mío. Entonces, ¿cuál es tu respuesta en esta noche? La decisión es de usted. La enseñanza ya se estableció. Vamos a poner de pie, entonar un canto de invitación. Si usted necesita que pasar al frente o hacer algo con su vida, lo puede hacer. ¿Qué hermanos que les van a ayudar? Ven a Cristo, ven ahora, ven así cual estás, y del sin demora el perdón obtendrás. Cree y fija tu confianza en su muerte por ti. El gozo alcanza quien lo hiciere así. Ven a Cristo con fe viva, piensa mucho en su amor.
no dudes, reciba al más vil pecador. Él anhela recibirte y hacerte merced. Las puertas a abrirte al eterno placer. Pueden tomar asiento. Bueno, aquí tenemos un anuncio de la Iglesia de Cristo en Las Milpas. A todos los jóvenes, dice la Iglesia de Cristo que se reúne en la congregación de Las Milpas, le hace la más cordial invitación a nuestra reunión regional de jóvenes el día sábado 18 de marzo del presente año en curso del 2017. El tema central va a ser la obediencia del joven sirviendo a Dios. El orador invitado, nuestro hermano Luis Salazar de Monterrey, Nuevo León. Habrá un curso bíblico basado en los viajes del apóstol Pablo y habrá desayuno desde las 8 de la mañana, dando comienzo a la reunión de jóvenes con un devocional a las 9 de la mañana y terminando con la comida. Este es un anuncio, este es otro. Les invitamos cordialmente a nuestra tercera reunión regional bilingüe para damas, 25 de marzo de 2017. El tema: en busca de la belleza espiritual. Esto va a ser de 8:30 de la mañana a 9:15 de la mañana. Registración y desayunos a las 9:30 de la mañana. Lección y comida al terminar. Otro anuncio: campaña Confraternidad en San Benito, 1, 2 y 3 de marzo, día 1, día 2 y 3 de marzo, a las 7:30 de la noche. Estos son los anuncios que tengo aquí. Si hay algún anuncio, puede pasar al frente para así anunciarlo, los que tengan. Perdón. Va a ser en el Bridge Avenue Church of Christ, en Weslaco, Texas. ¿Ok? ¿Alguno otro anuncio para que así pase el hermano? Si no hay ningún otro, le dejamos el tiempo a nuestro hermano Noé Cañas. ¿Están gozosos? Amén. Gracias a Dios, hermanos, primeramente por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos cada uno, por los esfuerzos también que han hecho cada uno de ustedes. No tenemos mucho más que decir, más que gracias por estar aquí presentes en esta noche. Esperemos en Dios que nos dé más tiempo para seguir haciendo más eventos, para podernos reunir y gozarnos unos con otros, ya que en estos momentos es cuando nos saludamos, nos vemos, caras que a veces no las miramos por mucho tiempo. Pues estos son los momentos en que la iglesia se reúne y nos vemos todos. Gracias a Dios por eso, y ojalá que estos eventos sigan adelante por una eternidad. Así que, hermanos, vamos a darle gracias al hermano Ildefonso por el mensaje que nos trajo en esta tarde. Es un mensaje bastante fuerte, ya que se ha perdido mucho acerca de la doctrina de los apóstoles. Pues, hermanos, pues hay que llevarnos este mensaje en nuestra mente y en nuestro corazón y ponerlo en marcha, hermanos, porque es lo que Dios quiere de nosotros como cristianos. Así que a sacar más trabajo, porque el trabajo de predicar nunca se acaba, hermanos. Así que hay que seguir adelante. Los invito a seguir adelante. Hermano, pues eso es todo. Gracias una vez más. Sí, hermano.
Reunión de jóvenes en Iowa Road el 25 de este mes, el 25 de febrero. Ok, a las 8:30, hermano. 8:30. Bueno, pues ahí tenemos otro anuncio más que se nos había pasado, hermanos, pero gracias a Dios que el hermano se acordó. Gracias a Dios primeramente por todo este evento que nos ha dado la posibilidad de que se lleve a cabo. Ahora vamos a cantar el himno de despedida. Después del himno vamos a hacer la oración de despedida también, y después de la oración, pues entonces se va a orar por los alimentos, y después de la oración vamos a pasar a las mesas, así ya van a estar servidas, hermano. El hermano Ricardo les va a indicar por qué lado nos vamos a ir, él tiene esa orden. Así que Dios los bendiga, gracias por su visita. Todos van a irse derecho ahí por atrás, hasta la avenida, y luego agarran a la izquierda. Al primer McDonald's que se encuentre. Pero caminando. 145, vamos a estar en pie para entonar este himno. Lo que sí voy a indicar es que los que estén acá al frente, nos vamos a ir por estas puertas de acá. Aquí hay una puertecita y luego se comunica a la otra puerta, al comedor. Los que estén por ahí atrás, entran por ahí atrás. ¿Pregunta? Así me dijeron, ¿no? Después de la oración. Claro. Después de la oración. Todavía no se vayan. 145. Guíame, oh Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté, y hacia arriba sin temor, no, feliz por fin seré. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad, al venir la tentación, dame ayuda por piedad. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Buenas noches, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Santo, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos has dejado estar aquí. Te agradecemos la hospitalidad de nuestros hermanos y el esfuerzo que han hecho para que se lleve a cabo esta reunión. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Te damos gracias, Padre Santo, porque es la base de nuestra fe. Te rogamos que bendigas a nuestro hermano
y de Alfonso, Padre Santo, y le lleves con bien. También, Padre, que podamos decir, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Que podamos decir, Padre Santo, que nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Y esto solamente a través de tu palabra lo podemos lograr, tener esa fe que te agrada. Ahora, Padre, te queremos agradecer también el alimento para nuestros cuerpos que nuestros hermanos han preparado, y te rogamos que lo bendigas. Te suplicamos, Padre, que al partir de acá, tú también nos cuides. Tu palabra nos dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Te suplicamos, Dios, que seas con el enfermo, que seas con el necesitado, y que podamos todos, Padre, tener un rato de armonía, convivencia y amor unos con los otros. Gracias, Padre, porque esto solamente se puede lograr en Cristo Jesús, en cuyo nombre estamos orando. Amén. Vamos a